Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara. Para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. En el video de hoy vamos a ver varias técnicas de confección que se utilizan en una gran variedad de prendas, y estos son fruncidos, pliegues y alforzas. Antes de empezar con este tutorial, les quiero recordar que aparte de este canal tengo un blog escrito donde todos los viernes hay publicaciones nuevas, las cuales no van a poder ver acá mientras logro sincronizar ambas plataformas. Esta blusa es uno de esos tutoriales, así que si lo quieres ver, el link te lo voy a dejar en la descripción de abajo. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar con el tutorial. Empecemos con un fruncido básico. Para esto vas a necesitar un rectángulo largo de tela y uno más corto. Suelta toda la tensión de la máquina y pasa una costura recta con una puntada larga por todo el borde de la tela. Como ves, esta se va recogiendo solita. Ahora vas a organizar el recogido para que quede del mismo largo que el rectángulo más pequeño. Esta misma técnica la utilicé para hacer esta falda, así que si la quieres ver, el link te lo dejo en la descripción de abajo. Cuando ya queden del mismo largo, las vas a poner derecho con derecho y las vas a sujetar con alfileres. Luego vas a pasar una costura recta. Para esto debes devolver la tensión de la máquina a su posición original y pasar una costura recta a 1 centímetro del borde. Como ves, te debe quedar algo así. En realidad es bastante sencillo hacer un fruncido. Ahora pasemos a los pliegues tipo cuchilla. Para esto voy a utilizar otro rectángulo de tela y voy a hacer marcas a cada 3 centímetros por todo el borde de la tela. Luego voy a juntar la primera marca con la segunda y voy a empezar a coser, utilizando una costura recta. Una vez que cosí la primera, voy a juntar la segunda marca con la tercera marca y voy a repetir este mismo procedimiento. Esto lo voy a hacer con todas las marcas que tracé anteriormente. Ahora, para mejorar aún más la apariencia de estos pliegues, los voy a planchar a temperatura media. Este tipo de pliegues los puedes encontrar en faldas, pero tú los puedes utilizar para el diseño que quieras. Ahora pasemos a los pliegues tipo caja. Para esto voy a utilizar otro rectángulo y voy a hacer marcas por todo el borde a cada 3 centímetros de distancia. Luego voy a tomar la primera marca y la voy a juntar con la segunda, y luego la tercera la voy a juntar con la segunda. Esto lo voy a repetir con todas las marcas que hice, juntando las dos de los extremos con una del medio. Luego voy a pasar una costura a 1 centímetro del borde de la tela para coser todos estos pliegues. Tú puedes utilizar alfileres como lo hice yo, o los puedes doblar a medida que vas cosiendo. Este tipo de pliegues normalmente los ves en las espaldas de las camisas o también en ciertos tipos de faldas. En este caso utilicé este tipo de pliegues para el tutorial de esta blusa, el cual te voy a dejar en la descripción. Este sería un pliegue de caja hacia adentro, pero este tipo de pliegues también se puede hacer hacia afuera. Para esto voy a repetir exactamente el mismo procedimiento, pero al revés. Voy a juntar la primera marca con la segunda, pero esta vez por debajo de la tela, para que el pliegue quede visible por el derecho. Y luego voy a pasar una costura recta a 1 centímetro del borde para sujetar los pliegues. Después voy a pasar la plancha para mejorar la apariencia de estos. Como ves, esta es otra forma de hacer este tipo de pliegues dependiendo del diseño que quieras. Hasta este punto del video ya vimos cómo hacer un fruncido sencillo, los pliegues tipo cuchilla y las dos formas de hacer pliegues de caja. Ahora veamos cómo hacer alforzas. Para esto voy a tomar otro rectángulo de tela y voy a hacer marcas por todo el borde a cada 2 centímetros de distancia, tanto por arriba como por abajo. Luego voy a tomar la primera marca y la voy a juntar con la segunda, y esto me va a formar un pliegue. Voy a sujetar con alfileres y voy a pasar una costura recta por todo ese borde.
a 1 centímetro de distancia. Como ves, te debe quedar algo así. Voy a repetir lo mismo con el resto de las marcas y las voy a planchar todas hacia un lado. Ahora puedes hacer varias cosas con estos pliegues. La primera es que puedes coser a 1/16 del borde para que este quede completamente asentado. Como ves, te debe quedar algo así. La otra que puedes hacer es coser a 1/8 de la costura que ya tienes hecha, para que este quede asentado pero a la vez dejes una pestaña. Como ves, te debe quedar algo así. Otra opción que puedes hacer es pasar una costura decorativa por todo el largo del pliegue. Otra opción, si quieres ser más creativo, es que puedes hacer las alforzas más pegadas y pasar una costura por uno de los bordes. Luego pasar la plancha en sentido contrario por el otro extremo del borde y pasar otra costura. Esto va a generar una textura 3D que la puedes aplicar en lo que tú quieras. Como ves, hay varias formas de terminar las alforzas. Esto dependerá de tu imaginación y del diseño que quieras. Entonces aquí tenemos el fruncido, el pliegue de cuchilla, los pliegues de caja y las versiones de alforzas. Y bueno, espero que les haya gustado este tutorial con estas técnicas de confección. Como les dije al principio, estas son técnicas que pueden aplicar en una gran variedad de prendas. Si quieren seguir aprendiendo estas técnicas de confección conmigo, asegúrense de suscribirse porque en el próximo video vamos a aprender 2 formas de coser cremalleras invisibles. Recuerden que voy a estar publicando videos todos los viernes y los domingos, pero de todas formas denle click a la campanita para que YouTube les mande una notificación cada vez que subo un video nuevo. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.